Buenas tardes a todos y bienvenidos. Ya estamos a punto de comenzar nuestro servicio de esta tarde, pero antes de comenzar me gustaría leerles un versículo que se encuentra en Salmo 100, versículo 4, y dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendecid su nombre. Estamos muy felices de que estén esta tarde aquí con nosotros y los invitamos a que alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Dios.
Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Aleluya, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres hermoso, y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, Que tu gloria que tu gloria llene. Abra así este lugar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Veces el maligno quiere a mi alma volver a aprisionar. El Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Buenas tardes, mis amados hermanos. Qué gusto estar una vez más con ustedes aquí para dar principio a este servicio en línea. Ya cantamos, ya adoramos a Dios, pero vamos a compartir la palabra de Dios. Beloved brethren, it's such a joy to be with you this afternoon. We welcome you, and we have already sung, so we want to begin with God's Word. Las semanas anteriores estamos hablando sobre compartir el precio del Evangelio y algunos temas, ¿verdad?, que nos ayudan para entender la gran comisión. And during previous weeks, we've been talking about sharing the gospel and these topics that help us to understand the Great Commission. Y yo creo que si lo hacemos, ¿verdad?, Dios recompensará, ya que es el sueño de Dios que este evangelio sea predicado en todos los rincones de la tierra. And I believe that if we obey the Great Commission,
commission, if we do this, that God will bring a recompense. He will bring a reward. Y- Because He wants this gospel, this message, to go into all the world. Y Dios quiere usar a la iglesia y la iglesia somos nosotros. God wants to use the church to do this, and we are the church. Cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, pasando, lo que esté sucediendo, nosotros tenemos la responsabilidad de compartir las buenas noticias. Regardless of what we're going through, what is going on, it is our responsibility. It's the church's responsibility to share the good news of the gospel. Y hoy quiero tomar este tema y también ponerle un subtítulo que es Crucemos al otro lado. And so today I want to continue with this topic, but I want to give it also a subtitle, which is Crossing Over to the Other Side. Ya que vivir el Evangelio siempre nos traerá desafíos en la vida, Because living out the gospel will always bring challenges in our life. ya que ser un verdadero discípulo de Jesús no es nada fácil, Being a true disciple of Jesus Christ is not an easy thing. menos en este tiempo donde por muchas décadas se enseñó un Evangelio muy superficial. Much less during a time like this in which for many decades a very diluted gospel was preached. Donde se enseñaba, mira, si vienes a Cristo no vas a sufrir, todo te va a ir bien, te va a dar todo lo que tú le pidas. It was a gospel in which people taught that God will give you everything you ask Him for, and if you follow Jesus, then everything will go well for you. Se predicaba con Dios no vas a tener problemas. And they would preach, if you follow Christ, then you will have no problems. Y cuando vienen todas esas cosas complicadas a nuestras vidas, queremos desistir. And then when difficulty comes to your life, then you just want to give up. Pero para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los verdaderos creyentes, But for us, those of us who have been born again, those of us who are true believers, creo que es un buen tiempo para nosotros poder compartir estas buenas I think noticias. that this is a great time for us to share the good news. Mire lo que Pablo le dice a los romanos, es Romanos 8:28. Let us go ahead and read what Paul says to the Romans. I'm going to be reading off of Romans chapter 8. Y si alguien sufrió por el Evangelio fue el apóstol Pablo. And if there is someone who suffered because of the gospel's sake, it was the apostle Paul. Y le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Paul says to them in Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Fíjese lo que le dice Pablo a los romanos, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, Pablo lo entendió muy bien, compartir el Evangelio traerá sus desafíos. So can you realize what Paul said to the Romans, that to those who love God, all things work together for good. Entonces, acuérdese, todas las cosas nos ayudan para bien. So remember, all things help us are for the best. Pero cuando Dios quiere hacer algo en su iglesia, cuando Dios quiere que entremos en otra etapa de nuestras vidas, But when God wants to do something with the church and He wants to take us into a different stage, cuando somos introducidos a algo nuevo, and when we're introduced to something new, casi siempre empieza no sabiendo para dónde dirigirnos. many times we start off not knowing where to go. No lo entendemos, no vemos todo el panorama completo. We don't understand because we don't see, the whole picture. Porque cuando todo comienza es todo oscuro. Because when it all begins, it just all seems dark. Pero conforme vamos caminando en el propósito de Dios, Dios nos va abriendo el entendimiento. But as we begin to walk, God begins to open up our understanding. Por eso este tema es crucemos al otro lado. And so that is why today we're going to talk about crossing over to the other side. Y cuando vamos a cruzar al otro lado, siempre va a haber y se levantarán contradicciones, obstáculos. And when we are willing to cross over to the other side, obstacles will always arise, problems will always come. Cosas que nos harán dudar, que nos harán desistir de nuestra fe. Things that will make us
doubt, things that will make us want to give up on our faith. Pero recuerde, vivir el verdadero evangelio siempre va a traer sus desafíos. But remember, living out the true gospel will always bring challenges. Pero todas las cosas But all things nos ayudan para bien. work together for good. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enfocar y poner nuestra mirada, que Dios tiene control de todas las cosas. So we need to set our eyes on that and focus on the fact that God is in control of everything. Mire lo que le pasó a los discípulos cuando estaban en la barca con Jesús. Look at what happened to the disciples when they were on the boat with Jesus. Lucas 8, capítulo 8, versículo 22 y 23. Luke chapter 8, verses 22 and 23. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples, and he said to them, "Let us cross over to the other lake." Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. And they launched out, but as they sailed, he fell asleep, and a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in jeopardy. Jesús habla en plural y le dice a sus discípulos y les da un mandato, una orden, pasemos al otro lado. Jesus, he gives the disciples an order, and he says, "Let us cross over to the other side." Y sabemos que Jesús no es como nosotros, cuando Él dice algo, Él lo cumple. We know that Jesus is not like us. When he says something, he does it. Pero cruzar al otro lado significa tomar una decisión, una determinación de un cambio. But crossing over means that you have determination, you decide to change. Cruzar al otro lado es avanzar a donde Dios nos quiere llevar. Crossing over to the other side means that you do the things that God wants you to do. Sin importar el esfuerzo que vamos a tener que hacer, sin las tormentas que se puedan levantar. Regardless of the effort that you will have to put into it, regardless of the storms that may come. Por eso cruzar al otro lado se necesitan dar pasos de fe, de confianza. So in order to be able to cross over to the other side, you need to give steps of faith, of trust. Dice la Biblia, si usted lee el pasaje, que ya era tarde cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos, suban a la barca y pasemos al otro lado. And if you read this entire passage, you will find that it was already late in the day when Jesus said, "Let us cross over to the other side." Jesús había estado enseñando todo el día, estaban cansados, estaban fatigados. Jesus had been teaching all day long. They were so tired. Y algunos dijeron, pues ¿por qué Jesús no se espera para mañana? Mañana temprano nos podemos ir. And some of them said, why doesn't Jesus just wait until tomorrow? We can leave tomorrow. Pudieron haber dicho, maestro, espérate a mañana. Mira, en la noche es más difícil ver nuestro destino, ver por dónde vamos. They could have said, Lord, why don't we just wait until tomorrow? It's easier to see where we're headed if we go tomorrow when there is light. También en el Evangelio de Marcos, este mismo pasaje habla de la siguiente manera. Marcos 4, 35 y The 37. Gospel of Mark, it also tells the same story. It'll be Mark chapter 4, verses 35 through 37. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. Se fija, dice que iban a pasar a otro lado, pero se levantó una gran tormenta. Do you realize it says that they were ready to cross over to the other side, but then a great windstorm arose? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado distintas tormentas. We have all, in a given time of our life, we've all gone through storms. Y muchas de esas tormentas
se levantan cuando Dios nos pide que hagamos algo para Él. And many storms arise when God asks us to do something for Him. A veces compartir el Evangelio es un desafío, Sometimes sharing the gospel is challenging. más hoy en nuestros días, More now during our time. porque la gente nos dice, es que no seas tan religioso. Because people tell us just stop being so religious. Pero eso no es ser religioso. Compartir las buenas noticias no es ser religioso. But sharing the good news, doesn't mean that you're being religious. Es nuestra comisión que Jesús nos encomendó. Instead, it is the commission that the Lord commanded to us. Y Dios quiere llevar a la iglesia al otro lado. And so Jesus wants to take the church to the other side. Tal vez se van a levantar tormentas, situaciones que están fuera de nuestro alcance. Perhaps storms will arise, situations that are going to be beyond our control. Pero es necesario compartir las buenas But it's noticias. important that we share the good news. Porque cuando Dios nos dice, pasemos al otro lado, nos está diciendo, muévanse. Because when God is telling us to cross over to the other side, what He is saying is move. Deja lo que estás haciendo Stop doing what you're y doing empieza a hacer lo que yo quiero que tú hagas. and begin to do what I want you to do. Es por eso que Dios nos dio una pausa en este mundo. And so that is why God has now given us, placed us on a pause. Se paralizó el mundo, The world has been paused. pero Dios quiere llevarnos al otro lado But God, He wants to take us over to the para other llevar a la iglesia al propósito por el cual fue diseñada. in order to take the church to the purpose for which it was designed. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. To give by grace what it has received Y hemos by grace. recibido una salvación And we've received a salvation que no ha sido por obra, sino por gracia. that has not been earned by our works, but by grace. Y eso es lo que tenemos que hacer. And that is what we need to do. Dios quiere que vayamos a ese otro lado. God wants us to cross over to the other side. Acuérdese lo que dijo Pablo a los romanos, todas las cosas nos ayudan para bien. Remember what Paul said to the Romans. He said, all things work together for good for those who love Him. Por eso es importante que nosotros obedezcamos a lo que Dios nos está llamando a hacer. And so that's why it's so important that we would obey what the Lord is calling us to do. Yo recuerdo empezando el 2020, I remember when 2020 was starting, en mi corazón había un deseo y decir, vamos a volver al propósito por el cual nosotros somos iglesia. there was a desire in my heart, and I just thought to myself, let us just return to the original purpose for which the church was created. Y todos los eventos, todo lo que hagamos será relacionado hacia el perdido. And I thought to myself, every event, everything that we do will be to win the lost. Y ese propósito sigue en pie. And that purpose continues. No porque esté esta situación nosotros vamos a parar. Tenemos que buscar la manera de cómo llegar al perdido. And we're not going to stop just because of this situation that's going on. We need to find a way to reach the lost. Hoy más que nunca tenemos que hacerlo. Now more than ever, we have to do Hoy this. más que nunca tenemos que obedecer al mandato de Today, Dios. more than ever, we need to obey God's command. Ya que Dios siempre tiene un propósito cuando nos ordena algo. Because God He always has a purpose every time He gives us an order. Aunque se levanten las Even if tormentas. storms come. Según la meteorología, According to meteorology, ellos definen como una tormenta, como una perturbación atmosférica. they describe it as a violent atmospheric disturbance. Viene acompañada de fuertes ráfagas de viento y de lluvia o de nieve. Accompanied by strong gusts of wind, rain, or snow. Son manifestaciones violentas, Violent manifestations, son movimientos bruscos. just harsh movements. Pero ¿sabe que todo eso es de poca duración? But did you know that these things last a very short time? Y los discípulos cuando estaban en esa barca tuvieron una noche tormentosa. When the disciples were on that boat, they had a stormy night. Esos 12 hombres estaban asustados, estaban atemorizados por lo que estaban viendo. Those 12 men, they were so afraid because of what they were living. Ellos dijeron, nunca hubiéramos partido de la orilla. They thought to themselves, we should have never left the seashore. ¿Cómo se le ocurre al maestro? Why did the teacher, why did the master Da la orden de cruzar al otro lado en una noche tan oscura. tell us to cross over to the other side when it was such a dark night? Y déjeme decirle que ahí había hombres experimentados, eran grandes expertos en el mar. And let me tell you that they were experienced men. They were experienced out
in the ocean. pero estaban aterrorizados porque aunque habían enfrentado otras tormentas, Yet they were terrorized because although they had confronted other storms, esta era mucho mayor de las que habían enfrentado this one was ellos. greater. Ellos empezaron a tratar de sacar el agua ya que la barca se estaba They hundiendo. began to try to get rid of the water because the boat was sinking. Empezaron a usar sus recursos humanos, They began using their human resources. empezar a usar su experiencia, They su began conocimiento, to use their experience, their knowledge. pero no fue Yet suficiente. it was not enough. Hasta que entendieron que en la barca iba uno que les había dicho, crucemos al otro lado. Until they understood that there was a person on the boat who had said, let us cross over to the other Su side. nombre es His Jesús. name was Jesus. Y Él nos ha llamado a que vayamos al otro lado He has called us to cross over to the other y side. compartamos las buenas noticias hoy, en este tiempo, en esta temporada. So that we would share the good news of the gospel during a time like this. Es lo único que nosotros necesitamos. That's the only thing that we need. Nosotros podemos tener mucha experiencia, podemos tener muchos recursos, We can have a lot of experience, we can have a lot of pero lo resources, necesitamos a Él but we need Him para que Él nos guíe y nos dirija so that He would guide us, that He would lead us, y nos lleve al otro lado. so that He would take us over to the other side. Mientras que unos trataban de salvarse en esa barca, And while some of them tried to save themselves me, on that boat, me imagino algunos, tal vez me puedo imaginar a Pedro. I can imagine some of them, perhaps Peter, Hey, ¿dónde está el maestro? just thinking, hey, where is the master? Nosotros aquí batallando y él ¿dónde está? Where is the teacher? We're struggling here and He's nowhere to be found. Si él fue el que nos trajo en este viaje. He's the one who brought us on this journey. Y alguno de allí le dijo, es que está dormido. And maybe someone there told him he's asleep. Y alguien fue y le tocó, hey maestro, So they knocked and they said, teacher, ¿que no tienes cuidado de nosotros? don't you care that we perish? Estamos acá ahogándonos y tú aquí estás dormido. We're about to drown and you're here just sleeping. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesus knew what was going on. Jesús sabe lo que estamos pasando. And Jesus knows what we are going Pero Él through. quiere que nosotros aprendamos a actuar en fe, en confianza en Él. But He wants us to learn to act in faith Cuan- and trust in Him. Cuando parece que estamos solos, When it seems like we're alone, es cuando Él está más con nosotros. that's when He is with us the most. Jesús se levanta, Jesus stood up. le habla a los vientos, He speaks to the le wind. habla a la tempestad. He speaks to the storm. Y dice la Biblia que hubo bonanza, hubo templanza. And the Bible says that there was calm. Por eso nosotros en este día And so that is why today no podemos parar. we can't stop. Hay un canto que cantamos, ya tenemos tiempo que no lo cantamos, que dice, no puedo parar. There is a song that we sing and it says, I cannot stop. Llegué hasta aquí I made it this far y no voy a volver and atrás. I will not turn back. No podemos parar, iglesia. Church, we can't stop. Hoy más que nunca necesitamos cruzar al otro lado. Today, more than ever, we need to cross over to the other side. Acuérdese, las tormentas que vengan a nuestra vida es siempre para desenfocarnos del propósito de Dios. Remember, the storms that come to our life, they always try to make us lose focus. Siempre nos hará dudar de nuestra fe. These things will always try to make us doubt our faith. Y algunas veces And at times, nos hará sentir mucho temor en nuestras vidas. they will bring a lot of fear into our life. Pero hoy es un buen momento But today is a good moment para a time recibir la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. to receive the word that Jesus said to His disciples. Crucemos al otro lado. Cross over to the other side. ¿Cuál era el propósito o cuál era la urgencia de pasar al otro lado del lago de Galilea? What was the urgency? What was the rush to cross over to the other side? Porque Jesús iba a cumplir una misión. It was because Jesus was going to fulfill a Si mission. usted lee la historia If you read the story, y si usted lee más adelante de los versículos en Lucas capítulo 8, del 30 en adelante, usted va a ver toda la historia. and if you continue reading in Luke chapter 8, you will read the whole story. Pero dice la Biblia que cuando se calmó la tormenta, ellos llegaron a la orilla. But the Bible goes on to say that when the storm was brought at peace, they were able to cross over to the other Y llegaron con los garadenos. And they were there with the people of that town. Y cuando llegaron a ese lugar, When they got to that city, un hombre endemoniado there was a demon-possessed
se aparece y le dice: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? When Jesus appeared, this the demon that possessed this man said, what do you have against me, Jesus of Nazareth? La historia de este pasaje cuenta que este hombre lo amarraban con cadenas The story tells that this man that was possessed was tied with chains, y él las rompía. and he would break them apart. Y Jesús le dijo, ahí entendió o entendemos que no solamente tenía un demonio, sino que tenía una legión de demonios, muchos demonios. And we understand that not only did he have one demon, but he had a legion of demons. Dice la Biblia que este hombre andaba desnudo por las calles. And the Bible tells us that this man was naked walking the streets. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, Jesus said to his disciples, let us cross over to the other porque en side. el otro lado había una persona cautiva. Because there was a captive person on the other side. Dios nos dice a nosotros, a la iglesia: And God says to us, the church, pasemos al otro lado, cross over to the porque hay other side. personas que están cautivas. Because there are people who are Y captive. Dios nos ha dado la autoridad a nosotros, la And God iglesia, has given us, the church, He has given us the para authority compartir las buenas to noticias, share the good news, para compartir la salvación de Cristo. to share the salvation of Jesus Este Christ. hombre recibió la salvación de su tormento. This man received salvation from his torment. La Biblia no dice cuánto tiempo tenía, pero yo me imagino que tenía mucho tiempo de esa manera. The Bible doesn't say how long he had been possessed in this way, but I can imagine that it was a long time. Mire, y en Lucas 8, 38 al 39, In the book of Luke, chapter 8, verses 38 through 39, habla de aquel hombre it speaks of that man que fue liberado de la posesión. who was delivered from being possessed. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, And so that is why Jesus said, let us cross over to the other porque side. tengo que hacer una obra evangelística, Because there was an evangelistic work that was to porque be hay done. una alma que necesita ser rescatada de las garras del infierno. There is a soul, one soul that needs to be rescued from hell itself. Nosotros, la iglesia, The church. necesitamos tener ese mismo sentir que tuvo Cristo. We need to have that same feeling that Jesus Christ Por had. eso es necesario pasar al otro lado. That is why it's important that we cross over to the other side. Lucas 8, 38 y 39 dice: Luke chapter 8 verses 38 through 39. y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Now the man from whom the demons had departed begged him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, return to your own house and tell what great things God has done for you. And he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him. Vamos a decirle a nuestra casa, Let us tell a nuestros hijos, a nuestra familia, our children, our family. cuán grandes cosas ha hecho Dios con Let us nosotros. tell them the great things that the Lord has done with us. Dice que este hombre se fue publicando a todo el que se encontraba. The Bible says that this man proclaimed, to every person he encountered. Dice que él se fue publicando por toda la ciudad Throughout the entire city, he proclaimed cuán grandes cosas había hecho Jesús con the él. great things that Jesus had done with him. Jesús nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha perdonado. Jesus has delivered us, he's freed us, he's forgiven us. ¿No cree que es necesario que usted y yo publiquemos Don't you think that it is necessary that you and I would proclaim las cosas que Dios ha hecho con nosotros? the things that the Lord has done with us? Como dijo Nabucodonosor, As Nebuchadnezzar said, conviene que yo declare it is convenient that I would declare las cosas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros, the great conmigo. things that the Almighty God has done with me. Este hombre se sintió igual. And this man just felt the same way. Él fue y se sentó a los pies de He Jesús, sat at the feet of Jesus, deseando estar con él. desiring to be with him. Pero Jesús le dijo: ve a tu casa But Jesus said, go home y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. and tell them the great things that the Lord has done for you. Nosotros hoy estamos en nuestras casas. Now we're at home. Contemos las historias, Let us share the story, las tormentas que hemos pasado the storms that we've gone y through, que Dios nos ha dado la victoria. and how God has given us victory.
Y en esta tormenta Dios también nos dará la victoria. And even in this storm, God will also give us victory. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Jesús dijo, Because Jesus said, crucemos al otro lado. let us cross over to the other Es side. verdad, les dijo a sus discípulos. And it's true, Jesus told his disciples. Pero hoy le dice a la iglesia, But now he's saying it to us, the church. crucemos al otro lado. Let us cross over to the other Porque side. hay un cautivo que necesita ser libertado. Because there is a captive person who needs to be Hay delivered. alguien que necesita oír y escuchar una buena noticia en su vida. There is someone who needs to hear good news in their life. Jesús es el que hace la obra en los corazones. Jesus Christ, he is the one who does the wonderful work in people's lives. Porque el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado a las vidas. For it is the Spirit of God who brings conviction to the heart. Y Él nos dejó al Consolador para que hiciera la obra redentora. He gave us a counselor so that he would do this redemptive work. Entonces, cuando Jesús nos dice algo es porque Él quiere o tiene un plan, un propósito maravilloso. So when Jesus tells us to cross over to the other side, it is because he has an awesome and amazing plan. Tormentas va a haber en la vida, va a haber obstáculos, van a haber Are there going to be problems and storms in life? There will be. situaciones que se nos escapan de nuestras manos, va a haber. Situations that are beyond our control, we're going to have them. Pero si obedecemos a la voz de nuestro Señor y Salvador, But if we obey the voice of our Lord and Savior, podremos ser de bendición. we will be able to be a blessing. Yo me imagino a los discípulos y quiero cerrar con esto. And I could just imagine the disciples Cuando vieron aquel milagro, as they saw that miracle. cuando vieron aquel hombre desnudo, dando gritos, encadenado, con cadenas rotas en sus manos, As they saw that man in bondage with chains, se impresionaron. they were probably impressed. Pero después de que Jesús lo But libera, after Jesus delivered him, se maravillaron they marveled del poder de of the Jesús. power of Jesus. Se maravillaron y entendieron el They propósito. marveled and they understood the purpose. Cuando nosotros cumplamos la gran comisión, When we fulfill the Great Commission, nos vamos a maravillar we will also marvel de lo que Dios puede hacer of the great things that a the través Lord de can su do palabra, through His Word. lo que Dios puede hacer a través de What nosotros God can do through us cuando compartimos las buenas when we noticias. share the good news. Ojalá y que usted y yo crucemos al otro lado I hope that you and I can cross over to the other y que side. esta tormenta la podamos pasar con fe, con confianza. And that we can pass this storm with faith and trust. Dios no cambia, Él es el mismo. God is unchanging. He is the same. Él dijo, crucemos al otro lado y lo vamos a hacer en su He nombre. said that we would cross over to the other side and we will do it in His name. Así es que ánimo, confianza, So I just want to encourage you to trust porque hay alguien que necesita oír este poderoso evangelio. because there is someone around you who needs to hear this amazing and powerful Vamos gospel. a publicar, Let us proclaim. vamos a proclamarle a nuestra familia, en nuestra casa, Let us proclaim to our family in our home las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. the great things that the Lord has done with us. Oremos en esta Let hora. us pray. Padre, te doy gracias, Father, I thank you. porque en las tormentas que hemos atravesado tú nos has ayudado. Pero en este día, Señor, en esta hora, esta tormenta que vamos a estar viviendo, yo, mis hermanos, cualquier situación, no permitas que nos desenfoquemos del propósito por el cual hemos sido llamados. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, ayúdanos a poder proclamar las grandes maravillas que tú has hecho con nosotros, de todas las tormentas que tú nos has libertado, de todas las situaciones adversas que tú nos has dado victoria. Padre, ayúdanos a entender lo que Pablo le dijo a los romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque nosotros tenemos un propósito, Señor, y tú nos has salvado con un propósito. Padre, te doy gracias, bendigo a mis hermanos, Señor, y que pronto estaremos reuniéndonos una vez más. Mientras que eso suceda, Señor, los bendecimos desde esta casa, desde nuestra casa hasta la de ellos, y que la paz de Dios gobierne sus corazones. Te doy gracias, Señor, y que no callen
Señor, que proclamen las buenas noticias del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Blessings.